¿Qué le parece si comenzamos a degustar lo que la palabra del Señor tiene para nuestras vidas? Y quiero invitarte a que busques la palabra del Señor en el libro de Oseas. Oseas capítulo 10. Saludamos a los hermanos que nos visitan. Qué bueno verte, amada. Qué lindo. Angie, qué rico tenerte siempre. Te amamos mucho. Búscate el libro de Oseas en el capítulo 10. Y allí vamos a considerar el verso 12. Y dice así la palabra del Señor. Mientras nuestros hermosos niños se van preparando, qué rico. Nuestras promesas del cielo se van preparando para la clase, qué lindo el Señor. Capítulo 10, verso 12 dice así: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe con justicia. ¿Alguien puede dar gloria al nombre del Señor por su palabra? Puede tomar asiento, mi amado hermano. Y hoy quiero hablarte bajo el tema prepara el terreno. Usualmente no acostumbro a adelantar los temas. ¿No se dio cuenta? Mira, la pastora está como que adelantando los temas, ¿verdad? Pero el Señor nos está convocando. Gloria a Dios. Qué rico, ¿verdad? Qué rico. Bellos todos. El Señor nos está convocando a un tiempo hermoso, a un tiempo nuevo. Y es tiempo de sembrar. Es tiempo de cegar. Y es tiempo de buscar a Jehová. Amén. Por eso quiero, utilizando este versículo como base, que consideremos lo que nos dice el libro de Marcos, que no lo leí, pero lo voy a estar utilizando también. En el capítulo 4, donde hay una de las parábolas en las que voy a estar hablando, que es la parábola del sembrador. Muy conocida por muchos, pero vamos a hablar de ella un poquito hoy. Yo quiero que se deleiten en ella en esta mañana. Y cuando nosotros miramos esta parábola, tenemos primero que Jesús estaba junto al mar de Galilea y la multitud era tan grande. Ya él era, para ese tiempo Jesús, como dicen ahora, ya Jesús se había convertido en alguien viral. Todo el mundo lo seguía. Iban donde él estaba, buscaban lo que él quería hacer, querían escuchar su mensaje y estaba tan abrumado por la gente que se tuvo que subir una barca para empezarle a hablar a ellos. Y el escenario que él tenía era un escenario sencillo. Pero también vemos que él empieza a hablar de una manera en que solamente algunos podían entenderlo, que son las parábolas que nos habla la palabra. Y esta parábola, amados, no es cualquiera. Entonces, es una parábola, que nos ayuda a entender muchas de las otras que vemos en la parábola, en la Biblia, porque el problema del reino de Dios no está en la semilla, sino está en el corazón donde es sembrada. Hay muchas parábolas. Y la semilla es la palabra del Señor. Ella va a llegar al corazón, pero ¿cómo está ese corazón? Por eso es que tenemos que en esta mañana estamos invitados a preparar el terreno. Entonces vemos que él empieza a hablar de una manera como en sentido figurado, por utilizar alguna forma. Unos lo entendían y otros no. ¿Por qué lo hace, amados? Porque los fariseos que estaban allí, los fariseos eran los seguidores de la ley, pero no necesariamente de Jesús. Ellos rechazaban a Jesús de forma deliberada, no lo querían. Y siempre estaban buscando la manera de meterle el pie, de confrontarlo, de hacerlo quedar mal. Nunca les salía, pero siempre intentaban. También tenía gente cercana que lo menospreciaba.
A pesar de que esa gente había visto milagros. Mire esto, amado. Ellos estaban viendo la obra del Señor, pero aún así lo rechazaban. Habían visto milagros, habían escuchado la verdad. Habían tenido privilegios únicos que más nadie en la historia había tenido. Aún así rechazaban a Jesús. Ellos le cerraron el corazón a Jesús. Entonces, yo quiero invitarte a que tú te preguntes en esta mañana, ¿qué tipo de tierra soy? ¿Qué terreno hoy yo soy ante esa semilla que va a ser sembrada? Jesús habla en las parábolas del ministerio del reino, amados. Y esto significa que nosotros tenemos que identificar cuál es ese misterio del ministerio del reino que Él habla. Y Él dice que el reino vendría primero con poder visible y gloria externa. Pero el reino comienza, amado, ¿sabe dónde comienza el reino de Dios? En nuestros corazones. Fíjese que se puede establecer muchísimos reinos, muchos gobiernos, muchos imperios, pero solamente aquel al que nosotros servimos es el que surte efecto. Fíjese que a veces nosotros podemos decir, tú puedes tener mi obediencia. A veces los muchachos, los hijos, cuando están así medio complicados, vas a tener mi obediencia, pero no tienes mi corazón. ¿Verdad que nosotros lo percibimos? En puertorriqueño, amado, no se haga que usted lo conoce, a regañadiente. Lo hago porque me toca, no porque quiero. ¿Verdad que sí? Pero cuando alguien se deleita en hacer las cosas, hay un sabor diferente en la esencia. Y eso es cuando el reino del Señor llega a tu corazón. Tú te deleitas en ser su siervo, en que Él te domine, en que Él gobierne todo lo que tú eres, toda tu existencia. Así que por eso es que decimos que el resultado no depende de la semilla, porque la semilla es la palabra de Dios. El terreno somos nosotros. Entonces, el sembrador es Cristo, que predica esa palabra firmemente. Pero ¿sabes qué? Jesús predica la palabra y mire qué interesante, Él no elige el terreno. Él la esparce a todo tipo de terreno. Donde caiga, allí va a llegar. Por eso es que la palabra te dice a ti y a mí en este tiempo que somos los portadores de la palabra de Cristo, id y predicad el evangelio ¿a quién? Usted sabe lo que significa toda. Es el que quiere escuchar y el que no quiere escuchar. El que va a aceptar el mensaje, pero también el que no lo va a aceptar. Cristo es responsable de sembrar, así como tú y yo hoy en día sembramos en la vida de otros. Pero fíjense que cuando llegamos directamente a la parábola, vemos que hay 4 tipos de terrenos. Vamos a hablar un poquito sobre ellos. Primero tenemos que una de las semillas cayó junto al camino. Puede seguir conmigo la parábola en Marcos, amados. Y cuando hablamos de esta semilla que cae junto al camino, es esa semilla que cae pero no entra. No llega a ser sembrada dentro de la tierra. Es ese suelo que le dije que somos nosotros, que se vuelve insensible, que se vuelve autosuficiente. Es la persona que es indiferente. Yo la escucho, pero de aquí no pasó. No atravesó mi mente, no llegó a mi corazón. Mire, amado, es cuando usted siembra la palabra o intenta esparcir la palabra porque no llega a ser sembrada. No hay fruto, no hay lucha. Podemos decir que hay pérdida. Y si lo miramos desde el punto de vista espiritual, amados, es el corazón que ha sido endurecido por el tránsito constante. Muchas veces las personas que son esa semilla, ese camino en el que cae la semilla, son gente que posiblemente han pasado por muchos procesos y han provocado que su corazón se vuelva duro.
Se han formado ideas equivocadas que no permiten que el terreno abra y la palabra, la semilla se siembre para poder escuchar realmente lo que el Señor ha hecho. Se han hecho estructuras que no son correctas, pero han construido murallas, como hablábamos en esta mañana, murallas que no permiten que la semilla llegue hasta ella. Amado, y un corazón, ¿cómo se endurece cuando no quiere obedecer? Conoce a las personas que dicen, sí, yo amo a Dios, pero a mi manera. Cada vez que alguien usa esa frase está diciendo, no voy a hacer lo que la Biblia dice. Yo voy a servir a Dios de la forma en que yo creo que Él quiere que yo lo sirva. No hay obediencia. Porque cuando yo quiero servir a Dios a mi manera, lo primero que tengo que hacer es buscar, cuando yo quiero servir a Dios, lo primero que hago es conocerle para identificar cómo puedo amarle. Cuando quiero usarlo a mi manera, yo pongo mis condiciones. Si te gusta, acéptalo, y si no te gusta, el problema es tuyo. Porque esto es lo que yo tengo para darte. Así que un corazón que no obedece es parte de esos corazones. Es un corazón que escucha la verdad, pero no se inmuta ante ella. Son las personas, amados, que normalizan el pecado. Por eso es que nosotros tenemos que cuidar, como dice la palabra, usted tiene que cuidar lo que escucha, tiene que cuidar lo que ve, tiene que escuchar lo que habla, tiene que cuidar a lo que se expone, porque entendemos a normalizar conductas que la palabra nos dice que nos alejemos de ellas. Es que está todo el tiempo. Y de esto lo hemos hablado muchas veces, nos acostumbramos. Cuando antes nosotros veíamos de tan cerca tanta violencia como ahora. No la veíamos porque las comunicaciones no nos permitían acceder a ella. Pero ahora accedemos a la violencia y ya vemos cosas terribles y como que no nos inmutamos. Y eso mismo muchas veces pasa con el pecado. La gente se acostumbra y no se inmutan. Justifican su incredulidad porque conocen tanto, ellos saben tanto y se vuelven tan intelectuales que justifican la oportunidad de recibir la semilla más preciada que alguien puede tener, que es la palabra de Cristo. Entonces el suelo se hace, mire, compacto. ¿Sabe lo que es un suelo compacto? Ese suelo que se pone duro y no pasa nada de ahí, ni aún por más lluvia que caiga. Nos dice Marcos que la obra de Satanás en esta semilla es que enseguida viene Satanás y quita la palabra, por lo que esa semilla queda sin protección, porque no hay espacio para que crezca. Entonces, en esta mañana, si alguien puede reconocer que hay en su corazón un espacio para no aceptar esa semilla y mantenerse duro, que se quede allá la palabra, yo me quedo en este lado. Yo lo escucho, pero de aquí no va a pasar. Yo tengo que decirle que las personas que están en esa condición están en peligro. Porque una de las cosas más dañinas para el ser humano, según establece la misma palabra, es la indiferencia espiritual. Ejemplo como este lo vemos en el libro de Apocalipsis, cuando habla a la iglesia que es tibia y le dice: oye, no eres ni frío ni caliente, estás en el mismo medio, tú no te inmutas con nada. Ojalá fuese frío o caliente, pero como no eres ni frío ni caliente, dice la palabra, una expresión terrible, lo vomitaré de mi boca. Quiere decir, no tolero esa indiferencia. No tolero esa indiferencia y no puedes estar dentro de mí. Ahora bien, tenemos otra segunda terreno, que es el de pedregales. Esa gente, esos son los que reciben el evangelio con gozo, con alegría, los que celebran, pero no tienen raíces. A mí se me parece al globo inflado, sin el nudo. Reciben y se van llenando, se van llenando, se van llenando. Y cuando usted lo suelta, hacen tremenda algarabía. Y en un par de segundos, ¿qué pasa? Se desinflan. ¡Qué maravilloso! ¡Qué precioso! ¡Qué hermosa es la palabra! Pero se quedó en la emoción y no hay convicción, amados.
Y nosotros tenemos emociones porque somos seres emocionales. Pero lo que sostiene al buen terreno, ¿sabe qué es? La convicción. Y la convicción, ¿sabe cuándo se prueba? En la prueba. Cuando llega el momento difícil, aquel que tiene raíces profundas dice, en medio de lo que estoy viviendo, yo me mantengo firme creyendo en el Dios que me sostiene. En medio de lo que nadie entiende, o en medio de las circunstancias que yo no puedo comprender. Yo no sé por qué está pasando esto. Para mí esto es injusto, no tiene ni pies ni cabeza. Pero eso no me importa porque a mí nada me mueve del amor de Cristo en mi vida, ni lo alto ni lo bajo, ni lo pasado ni lo presente. Nada me separa del amor de Cristo. Pero el que no tiene ese tipo de terreno, amado, se goza y se goza. Pero cuando viene el momento duro, el desánimo se lo llevó. Se cayó. Cuando viene la burla, no hay espacio. Cuando viene la persecución, les da miedo y se esconden. Es la gente que no se aparta porque es una fe que no resiste el sol. Fíjese que la semilla bien sembrada tiene que resistir el sol para ser alimentada y abrirse y poder crecer. Pero esta no tiene raíces y se pierde. Es superficial, amado. Y ¿sabe qué? A mí me preocupa mucho en este tiempo, que muchas veces la gente se acerca a las comunidades de fe buscando un evangelio superficial, donde hay muchas actividades que pueden provocar que las emociones los conecten, amado, y eso está bien, que las emociones nos conecten al Espíritu Santo. Mire, amado, ahí no hay nada negativo, pero lo que sostiene al cristiano es la palabra. Entonces, cuando la gente empieza a tener ese espacio donde puede expresar todo lo que es, pero entonces empieza a leer y empieza a descubrir y empieza a experimentar lo que la palabra en su vida, en el día a día, esas raíces empiezan a profundizar y el cristiano empieza a entrar en una dimensión nueva, amado. Y eso es lo que nos debe sostener en este tiempo en el que nosotros necesitamos echar raíces, amado. ¿Sabes por qué? Porque el problema de esta semilla no es el brote, no es lo que se ve. Fíjense que cuando nosotros miramos las plantitas cuando nacen, aquella gente que le gusta cultivar, paréntesis, hermano, yo estoy hablando por la Biblia, yo no soy sembradora. Ni las Pascuas, ¿verdad, mi amor? Pero cuando sale la planta pequeñita, cuando sale la planta pequeñita, qué feliz uno se pone, ¿verdad que sí? Pero si no tiene raíces, a los pocos días usted ve que ella muere. No hay espacio para crecer. No hay oportunidad para que se dé. Así que estas personas van a depender de la experiencia. Son las personas que posiblemente están buscando que Dios me hable. Yo voy a tal sitio para que Dios me diga o Dios me hable. Pero usted sabe qué? Que Dios te habla cada día con su palabra. Que cuando usted abre los ojos y sale de su casa en la mañana, a veces el Señor en estos días nos ha preparado unos espectáculos tan maravillosos cuando miramos el cielo y vemos los colores de la naturaleza. Y podemos decir, como decía el salmista cuando se maravillaba con la naturaleza, que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando tú ves el abrazo de tu hijo, usted no ve la gloria del Señor. Cuando usted no ve el perdón de la persona que cubre la falta con amor, usted no ve la gloria del Señor, amados. Cuando usted no ve la inocencia de alguien que se acerca esperando que alguien le extienda la mano y otro se le extiende, usted no ve la gloria del Señor en eso. Y estamos buscando que el Señor me diga, ve y haz, ve y yo te digo esto. Mire, el Señor cada día te dice y te da propósito. Lo primero que te dice es, yo entregué mi vida en el Calvario para que tu culpa sea pagada. Ven que lo que vas a recibir de mí es amor.
Lo segundo que te dice es, no importa lo que tú hayas hecho, tus faltas quedan borradas. Yo hago todas las cosas nuevas. Y luego te dice, los planes que tengo para ti son los planes de bienestar, no son planes de mal, para que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Luego Él sigue abriendo camino, aleluya. ¿Y qué te queda a ti? Lo que dice también la palabra, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en su boca. La palabra nos habla grandemente, pero el que no echa raíz, si no hay experiencia, no hay bendición, amados. Si no hay experiencia, no hay oportunidad. No pasa por el costo de ser discipulado. Amado, quieren salvación, pero no quieren señorío. ¿Quieren la primera parte? Sí, Señor, salva, pero no seas mi Señor. Porque Señor implica reconocer que Él es quien dirige nuestras vidas y todo lo que yo hago va debajo del diseño de nuestro Dios. Esto es importante, amados, porque tenemos que desarrollar convicciones bíblicas en todo lo que nosotros hacemos. Por eso es que el sol no mata la planta, amado. ¿Sabe lo que hace? El sol revela la raíz. Cuando el sol empieza a calentar y empieza a darle bien duro a la planta, empieza a revelar realmente cuál es la raíz de la misma, amados. El sol representa esa persecución, la aflicción y las pruebas. ¿Y cuál es la advertencia para esta planta, amados? Que tienen que someterse a la prueba salvadora. El cristiano que no sigue este evangelio que provoca que echemos raíces, amado, es emocional. Y se destruye en un evangelio que es superficial. Así que nosotros tenemos que profundizar en la palabra. Y yo lo voy a decir otra vez para que lo escuche su alma. Profundizar en la palabra. Tenemos que escudriñar, sentar, aprender, comernos la palabra para que se haga revelación en nuestra vida. Pero luego hay otro suelo, y es el suelo entre espinos. ¿Sabe cuál es este? El corazón dividido. Es esta palabra que sí entra, mire los espinos, entra, crece, permanece por un tiempo, pero no hay gobierno. ¿Sabe por qué? Porque Cristo no es rechazado, pero tampoco está en el trono. Entre espinos, ¿sabe lo que pasa con la planta? Se ahoga. No encuentra espacio. Por eso es que la gente que trabaja con la planta deshiervan. Para que la planta buena tenga espacio para crecer. Y le arrancan todos esos espinos, todas esas hierbas malas. Y cuando la semilla cae en este terreno, donde hay espino, amado, puede que empiece a crecer, pero en el camino se ahoga. ¿Y por qué se ahoga esa planta, amado? Porque estamos muchas veces afanados. Nos afanamos con la vida, con el trabajo, con los muchachos, con las deudas, con los compromisos. A veces vivimos en un estado de ansiedad constante, ¿no le pasa? O a mí nada más. ¿Verdad que sí? Nos levantamos, ¿a qué hora me levanto? Y me tengo que levantar porque 5 minutos más tarde implica que el tapón va a ser de 20 minutos. Y ahí empieza muchas veces la ansiedad, los inesperados del día, las preocupaciones. Amados, y más cuando en ocasiones nosotros sabemos que podemos tener un plan, pero siempre pueden haber cosas que van a interferir en el plan de vida que nosotros hacemos. Otra de las cosas que nos ahoga es el engaño de las riquezas. Sabemos que el dinero es necesario para cubrir nuestras necesidades, pero muchas veces la gente se afana por tener y tener y tener. Y empiezan a provocar que se convierta en algo tan prioritario que la palabra del Señor empieza a disminuir en sus vidas. ¿Y sabe lo que pasa con la planta que se ahoga? Escuche esto, amados. Se ahoga lentamente. Poquito a poco. Las hojas empiezan a perder su color. Empiezan a perder
el brillo que tenían, porque la persona sigue oyendo, pero cada vez de más lejos. No obedece, sigue asistiendo, pero no se transforma. Y esto es triste, amado, porque está invirtiendo tiempo, está invirtiendo energía, pero el ahogamiento es lento porque no puede dar fruto verdadero. Pero luego viene la que nos gusta a nosotros y a donde queremos llegar, que es el fruto bueno. Ahí es donde nosotros queremos estar. ¿Y qué es el fruto bueno? ¿Cuántos quieren ser ese terreno perfecto para el Señor, amado? Pues mire, hermano, ¿qué es ese terreno? Esa buena tierra no es perfecta, pero es preparada. Ha sido arada. ¿Y cómo se ara? ¿Sabes qué hace el arado, verdad? Remueve toda esa tierra para permitir que la semilla sea sembrada. ¿Sabe cuándo usted ara la tierra? Muchos de ustedes araron ya la tierra en el día que le dieron su corazón a Cristo y se arrepintieron de todo lo que había en su vida. Cogieron esa tierra y la removieron y prepararon el terreno. Señor, yo quiero que tú entres en mi vida. Así que yo abro el terreno para que tú ocupes el espacio y el lugar que tú mereces en mi corazón. Aleluya. Esa tierra es limpiada de las piedras que la ahogan, las piedras que impiden que la humedad sea la necesaria, que la planta pueda crecer, se despoja de los espinos, es preparada porque eso significa, amado, esas personas que oyen la palabra con humildad, que la reciben con fe, pero ¿sabe qué? No solamente la oyen con humildad, la reciben con fe, pero la trabajan con obediencia. Señor, yo la recibo, pero no es solamente para escucharla y gozarme. Yo estoy dispuesto a que tú hagas conmigo lo que tú quieras. Yo estoy dispuesto a que tú me lleves donde tú me quieras llevar. Yo quiero perseverar con fidelidad. ¿Y sabes lo que es la fidelidad, amados? Permanecer a pesar de lo que siento, permanecer a pesar de lo que veo, permanecer a pesar de lo que escucho, porque yo sé quién es mi Dios, amados. Eso es serle fiel al Señor. Y hay personas que están en el terreno equivocado y les cuesta obedecer. Pero aquellos que conocen que son buena tierra y que se están preparando para ser buena tierra, amados, aprenden a ser fieles. Por lo tanto, ¿qué hay? Fruto con evidencia. Fruto en el 30, como dice la palabra, en el 60 o al 100, porque son perseverantes, amados. Entonces, ¿cómo yo preparo mi terreno espiritual? Ahí es donde yo quiero llevarte en esta mañana, amados. Oseas nos dice que tenemos que sembrar justicia, que segar misericordia y romped el barbecho. ¿Sabe lo que significa el barbecho? ¿Sabe lo que es eso? Tenemos que ser quebrantados por la palabra. Tenemos que ser rotos. Tenemos que quitar la autosuficiencia. Amados, la única manera en que esa palabra puede hacer fruto en tu corazón es cuando nosotros le decimos al Espíritu Santo, rómpeme. Rompe mis estructuras mentales, rompe mi autosuficiencia, rompe todo lo que yo he conocido y hazlo tú nuevo. Oh Señor, enséñame un nuevo camino, enséñame una nueva manera de vivir, enséñame a ser sensible a tu voz y no permitas que yo me ampare en lo que ya conocí para sentirme cómodo. Incomódame, como dice el cántico, háblame, Señor. Háblame que es por mi bien. Déjame saber si yo estoy mal. Amados, si nosotros no sentimos eso en nuestro corazón de vez en cuando, es momento en esta mañana de que tú le digas al Espíritu Santo, rómpeme. No permitas que mi corazón sea tan duro que yo no pueda reconocer cuando tenga que acercarme, cuando tenga que romper mis estructuras, para que tu Espíritu Santo obre a mi vida. Porque en un corazón sensible hay una buena tierra para que Él pueda germinar adecuadamente. Aleluya. Hay que romper el barbecho. Entonces, ¿cómo yo hago esto, amado? Tenemos que sentarnos con la palabra honestamente. Honestamente y reconocer nuestras debilidades.
Muchas veces todo el mundo, ¿no le pasa que hay gente que le dicen, tú estás mal? Y el otro te dice, y tienes problemas con lo mismo con todo el mundo, con lo mismo con todo el mundo, con lo mismo con todo el mundo. Si le pasa eso, yo le invito a que usted se examine porque es lo mismo. ¿Cómo yo puedo trabajar la misma conducta que me está afectando en todas las relaciones que hay en mí? ¿Qué hay en mí? Llega hasta el trono de la gracia del Espíritu Santo y Él te va a mostrar el mejor camino para que tú trabajes y la palabra pueda dar fruto. Examínala con honestidad, amado. Profundiza para quitar las piedras. Si usted no profundiza espiritualmente, no va a provocar que la palabra haga fruto. ¿Y sabe cómo se profundiza y se quitan las piedras? Con disciplina. Dígame si puede, amado. La disciplina es lo que va a provocar que yo me voy a meter en la palabra independientemente de cómo me sienta ni cómo esté. Yo voy a dejar que ella siga haciendo el efecto. Y yo me voy a foguear. Y yo voy a hacer millaje. Y yo voy a crear fondo espiritual. Y yo voy a seguir dejando que ella se convierta en revelación y voy a hacer una disciplina. Así como nosotros tenemos disciplina en otras áreas de mi vida. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿cómo está tu disciplina con la palabra? Comenzamos el 2026 y yo siempre trato de darle unas 40 días de oración. Se supone que casi todo el mundo lo hubiese recibido. Si no lo recibió, acérquese y se lo comparto. Para que cada día tenga una palabra de reflexión que se convierta en un norte para empezar el año, mire, enfocado en lo que el Señor quiere para su vida. Poco a poco, amado, poco a poco, pero constante, preciso en lo que ella es en nuestras vidas. Yo te invito a arrancar los espinos antes de que crezcan. Nos dice Hebreos 12:1. Mire lo que dice. Despojémonos de todo el peso y todo el pecado que nos asedia. Amados, a veces el peso no es el pecado, pero el peso se puede convertir en pecado. Lo digo en puertorriqueño. A veces nos asedian circunstancias que nos causan malestar, que nos causan amargura, que nos incomodan. Suelte ese peso. Deje que el Espíritu Santo se convierta en el GPS de su espíritu y recalcule. Mire esto. Mire esto. ¿Cuántos usan el GPS? Están aprendiendo. ¿Qué pasa cuando usted se equivoca o sigue la ruta distinta a la que dice el GPS? Él recalcula. ¿Lo regaña? ¿Sí? Él hace un sonido y recalcula. Y te dice, esta decisión te va a costar 12 minutos más. ¿Verdad que sí? Pero no lo coge a pecho. Y si te vuelve a equivocar, vuelve y recalcula. Y nosotros tenemos que aprender en nuestra vida a recalcular en las decisiones que tomamos. Cada vez que nos sucede algo que no podemos controlar, ya pasó, amado, recalcule. Cambia el norte. Busque la nueva dirección. Quítese el peso de lo que ya pasó y no puede controlar. ¿Alguien puede decir gloria a Dios a eso? Porque muchas veces andamos con cargas que no nos corresponden. Andamos con problemas que no vamos a solucionar o con situaciones que ya sucedieron y lo que sucedió ya está hecho. Con eso yo no puedo trabajar. Yo tengo que trabajar cómo yo voy a afrontar lo que he recibido para que mi fruto sea el adecuado. Por lo tanto, yo recalculo dónde está lo que me pasó en relación a mi relación con mi Dios. Y ahí digo, ok, recalculando, no voy a pelear. Voy a dejar que el gozo del Señor sea mi fortaleza. Voy a orar y voy a hablar en sabiduría. ¡Ping! Te ahorraste 10 minutos. Míralo espiritualmente. La palabra te dice, quítate el peso.
Pero ¿qué pasa si yo no me quito el peso, amado? Le voy a dejar saber que si usted no se quita el peso, la frustración se transforma y el coraje en amargura. Y la amargura crea raíces en nuestros corazones que forman espinos y provocan que el fruto no crezca y la semilla se ahogue. Empieza la amargura que entonces se puede convertir en conductas pecaminosas que nos alejan del Señor. Así que suelte. Esta mañana yo le invito a que, mire, coge esa carga y quítela, suelte y recalcule. Y empiece a caminar quitando toda piedra y todo obstáculo para que el terreno fértil de su vida pueda seguir creciendo. Porque el fruto correcto no es opcional, amados. Es la evidencia de que Cristo está en su vida. Cuando usted prepara el terreno y hace que la semilla tenga un espacio adecuado para crecer, prepárate. Porque vas a empezar a ver cómo en tu terreno empiezan a salir raíces profundas. Amados, ¿saben lo que son raíces profundas, verdad? Cuando la semilla que es Cristo, de la palabra de Cristo, llega a tu corazón y echa raíces profundas, eso es tan poderoso que alimenta tu vida de forma tan grande que ese fruto no se mueve fácilmente. Vienen las pruebas, vienen los vientos, vienen las tempestades y el fruto se sigue dando. Se sigue evidenciando dónde se sembró la semilla que ha sido en ti una buena tierra. Así que hoy, Señor, te hace una invitación poderosa. Está comenzando el año. Y como estaba hablando Tiara en el devocional, muchas veces nosotros hacemos muchos planes. ¿Cuántos cumplimos? Si usted los planifica bien, algunos los va a poder cumplir y otros va a tener que recalcular. Llévese esa palabra hoy. Llévesela. Cada vez que empiece esta semana a suceder cosas, recalculando, lo solté y sigo hacia adelante, Señor. Recalcule todo y empieza a decir, la palabra del Señor va a ser hueco en mi vida. Yo voy a dejar que ella encuentre dónde estar, porque lo que va a salir de su vida, amado, ¿sabe qué va a pasar? La palabra es sembrada. Usted es el terreno fértil, pero el fruto es el del Espíritu en usted. Que el fruto del Espíritu sea evidente en tu vida en este año de manera poderosa. Que la gente puede ver en ti el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la paciencia, la mansedumbre y la templanza de forma poderosa. Y no permitas que el enemigo trate de socavar un terreno que el Señor preparó y que desea sembrar una buena semilla que dé buen fruto. Amén. Póngase de pie, amado. Yo quisiera en esta mañana que si alguien no ha conocido a Cristo, y me refiero a que no ha conocido a Cristo, es que no le ha dicho al Señor, yo te quiero aceptar en mi vida. Yo quiero ser buen terreno. Si hay alguien en esta mañana que le quiere decir al Señor que quiere ser un buen terreno en su vida y no lo ha aceptado, es mañana de salvación para ti. Yo te pido que ahí donde estás levantes tu mano. Yo quiero orar por ti. Si tú reconoces que que hay espacio para ser una buena semilla, para que la buena semilla esté en tu vida, hoy es mañana de salvación. Por otro lado, si reconoces que en este tiempo la semilla está por ahí dando vueltas, pero no ha tenido la oportunidad de darle ese fruto hermoso que tú sabes que puede dar. Y necesitas preparar el terreno para que el Señor avive el gozo, avive la paz en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, en cualquier área de tu vida, pero empezando aquí en tu corazón, en tu espíritu.
Yo te invito a que le digas en esta mañana al Espíritu Santo: Señor, prepara mi terreno. Quita mi autosuficiencia. Quita mi conocimiento y mis estructuras. Hazme sensible a la voz de tu Espíritu. Y si te fallo, hazme saber que necesito cambiar para agradarte, para servirte de acuerdo a tu diseño, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios. Si hay alguien que necesita oración en esta mañana, yo quiero orar por ti. Si hay alguien que en esta mañana quiere decirle: Espíritu Santo, yo necesito preparar mi terreno para que tú encuentres un terreno fácil y fértil para germinar. Yo quiero orar por ti en esta mañana. Es mañana de bendición para tu vida. Habrá alguien que le dice al Señor: yo te quiero. Habrá alguien que pueda decirle al Señor: no importa, Señor, yo quiero que tú hagas tu obra. Quítame mis miedos. Hazme sensible a tu voz como tú solamente puedes hacerlo. Habrá alguien que le dice al Señor: yo te necesito en esta mañana. Hay una vida, puede pasar acá al frente. Yo quiero orar por ustedes. Yo quiero orar por ti. Quiero orar por ti en esta mañana. Aleluya. Habrá alguien más que le dice: Señor, te necesito en esta mañana. Es mañana de bendición. Cántale al Señor mientras oramos. Tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré. No temeré en la prueba, cantaré, aún en la oscuridad te alabaré. Aquí estoy, tómame tal como soy, digno de amor, yo te daré mi adoración, Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en tu fidelidad. Muéstrame tu voluntad, enséñame,
Creo en ti, creo en tu fidelidad. Tu amor no me falla, tu amor nunca cambia. Levante su mano. Eres fiel y fiel siempre serás. Y dígale al Señor, Señor, yo quiero ser buena tierra. Ayúdame a profundizar en tu palabra, a remover las piedras del camino, a quitar los espinos, Señor. Sensibiliza mi corazón para que tu palabra en mí pueda dar fruto de bendición cada día. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, dele gloria al Padre. Dios te autoridad. Creo en ti, creo en tu fidelidad. Dios de maravillas. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en tu fidelidad. Aleluya. Gloria al nombre. ¿Cuántos se han gozado? ¿Cuántos se han gozado en esta mañana? Aleluya.